porque no estuvimos ahí para presenciarlos. Los acontecimientos del pasado han reinado durante mucho tiempo en las sombras, evadiendo la luz de la comprensión. Eso fue hasta que la era moderna inventó la antorcha metafórica, una herramienta necesaria para finalmente exponer lo que acecha en la oscuridad. Y nos quedamos ya sea en shock o asombrados por la verdad que hemos aprendido. Número 10. El telón se abre en los años 30 en medio de crecientes tensiones y culmina en la actuación que es nuestra vida. Al amanecer de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre las potencias del eje y las aliadas alcanzó un punto crítico. La decisión incendiaria de Alemania llevó al colapso y a masacres innecesarias. En 1939, Alemania invadió Polonia bajo dictadura. Y lo que siguió fue la guerra más mortal de toda la historia humana. 60 millones de muertes, genocidio y el primer uso de armas nucleares en la historia. Estos eventos fueron los más conocidos por razones obvias. Dominaron el conflicto y ocultaron hechos igual de atroces, pero menos conocidos. En años recientes, supimos que los soldados alemanes no solo abusaron y mataron a sus oponentes, sino que también robaron tesoros, obras de arte y artefactos únicos. También solían quemar libros, y en su tiempo libre, los soldados destruían sitios y propiedades patrimoniales, aunque esto está menos documentado. Era la purga inconfundible de la cultura, sello de los regímenes totalitarios. El nuevo cementerio judío de Königsberg fue uno de los principales lugares reducidos a escombros. El cementerio de Kaliningrado, inaugurado en 1928, funcionó solo 10 años como lugar de descanso final. Albergaba una sala funeraria de diseño increíble, creación del propio Erich Mendelsohn. Desafortunadamente, este arquitecto alemán vería cómo los soldados irrumpían en el lugar sagrado y lo destruían todo. Invadieron en 1938, un año antes de la guerra. La sala quedó destruida, las tumbas arrasadas y el dolor regresó. Con el tiempo, la destrucción del cementerio de Königsberg se desvanecería de nuestra memoria colectiva, ni siquiera llegando a los libros de historia. Durante décadas, los escombros recordaron a la gente de Kaliningrado los actos perturbadores ocurridos allí. En 2010, el sitio histórico atrajo de nuevo la atención pública cuando miembros judíos de una sociedad histórica en Berlín inspeccionaron el área tras descubrir que algo había pasado desapercibido por mucho tiempo. Mientras revisaban el desorden de piedras y quitaban los restos de hojas, encontrarían algo que la dictadura no había tocado. Era una lápida singular volcada sobre su espalda. En la parte trasera estaba escrito un nombre, Jacob Klamowski. Según la sociedad histórica, conocían a la familia judía Klamowski, pero ahí es donde termina la información. Los investigadores no hallaron más pistas sobre este enigmático individuo. No había registro de él, así que por 10 años la pregunta fue, ¿quién era este tipo? Los historiadores e investigadores que buscaban a las familias de víctimas de la guerra decidieron no rendirse. Querían respuestas como todos, aunque tuvieran que investigar décadas. Estos esfuerzos finalmente darían frutos, aunque fuera 10 años después. La sociedad localizó a algunos descendientes que desconocían que su antepasado fue una figura destacada de la época. Ni sabían que, entre cientos de enterrados en el cementerio, su tumba era la única intacta. Comparando ADN y revisando registros, los investigadores confirmaron que hallaron a la familia correcta, dando a la sociedad mayor comprensión sobre Jacob. Los descendientes entregaron los documentos y fotos que antes se creían perdidos, los cuales revelaron la vida de ese hombre antes desconocido. Fue a finales de 2020 cuando todas las piezas del rompecabezas se unieron, revelando un misterio olvidado. Jacob vivía en Königsberg con su esposa y 2 hijos. Era un veterano alemán de la Segunda Guerra Mundial, lo que sorprendió a la comunidad histórica. En 1933, Jacob, de 55 años, necesitaba una operación urgente por supuestas complicaciones poco claras. Falleció poco después y fue enterrado en el nuevo cementerio judío de Königsberg en 1939.
Al comenzar la guerra, su familia emigró y sus descendientes se dispersaron por el mundo. Actualmente viven en Israel, Estados Unidos y Suiza y desconocían quiénes eran sus abuelos y bisabuelos. Un hombre, una única lápida sobreviviente, un misterio, un veterano y un testimonio de la idea de que no todo está perdido. Número 9. El interés por simios gigantes y solitarios como Pie Grande y el Yeti podría tener raíces históricas. Antes de que llegara el Homo sapiens a Asia, existía el mayor primate conocido, el Gigantopithecus. Estos simios extintos, que medían entre 1.8 y 3 metros de altura y pesaban entre 200 y 500 kilos, deambulaban por el sur de China durante la época del Pleistoceno, posiblemente extendiéndose hasta Vietnam y Tailandia. Pudieron coexistir con el Homo erectus hasta hace 100.000 años, aunque no se ha confirmado por restos óseos ambiguos. El misterio de su extinción, no causado por la caza humana, se resolvió en 2024. Los investigadores concluyeron que la especie desapareció hace 100.000 años por no adaptarse. El análisis del clima antiguo y fósiles mostró que el Gigantopithecus era demasiado grande y especializado en su dieta para sobrevivir a los cambios climáticos de hace 700.000 a 600.000 años. Cuando la región se secó y los bosques de dosel se convirtieron en pastizales llenos de arbustos, su dieta preferida de frutas se volvió escasa. El desgaste dental indica que recurrieron a corteza y ramas secas por desesperación. A diferencia de los primates pequeños que se adaptaron trepando árboles para buscar alimento, el Gigantopithecus no pudo hacerlo por su gran tamaño y lentitud, lo que causó su extinción. Número 8. La meseta tibetana, uno de los lugares habitados más altos de la Tierra, fue hogar de antiguas civilizaciones desconocidas en sus límites orientales. El grupo neolítico prosperó en las tierras altas hasta un éxodo masivo alrededor del 2000 a.C., coincidiendo con la misteriosa desaparición de su cultivo principal, el mijo. Este colapso regional desconcertó a arqueólogos por siglos. Durante siglos, estos colonos dependieron del mijo del norte de China para sustentarse a ellos y su ganado. Tras 4.000 años el cultivo desapareció de repente y con él la civilización. 300 años después, nuevos colonos cultivaron con éxito trigo y cebada, dejando a los historiadores preguntándose por qué un cultivo fracasó, mientras que los otros prosperaron. El misterio del mijo tibetano fue resuelto en 2015 por un equipo arqueológico liderado por Jade Getes. Con nueva tecnología y evidencia, descubrieron que el cambio climático fue el responsable, no solo un problema actual. El mijo prosperó en el óptimo climático del Holoceno, pero hacia 2000 a.C., un enfriamiento repentino impidió su cultivo. Como se publicó en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, al perder su principal alimento, los habitantes originales tuvieron que abandonar la meseta. El equipo de Getas halló que el éxito del trigo y la cebada fue por su capacidad de prosperar en climas fríos. El mijo, antes alimento básico tibetano, podría beneficiarse hoy del calentamiento global, ya que la meseta tibetana es una de las regiones que más rápido se calientan, lo que potencialmente permitiría que las semillas olvidadas resurjan. Número 7. El niño y la niña son patrones climáticos que ocurren solo en el Océano Pacífico, pero pueden afectar el clima a escala global durante las condiciones regulares del Océano Pacífico. Los vientos alisios soplan en dirección oeste a lo largo del Ecuador, las aguas se calientan desde Sudamérica y posteriormente se mueven hacia Asia. Un proceso llamado surgencia reemplaza el agua cálida trayendo agua fría del fondo marino a la superficie. El niño y la niña son opuestos entre sí, dos patrones climáticos que rompen la norma. Sus episodios pueden durar de 9 a 12 meses y ocurren cada 2 a 7 años. Ambos ciclos provocan incendios forestales, afectan el clima e impactan los ecosistemas. El niño ocurre más seguido y se distingue por vientos alisios débiles, lo que lleva agua cálida a la costa oeste de América. El término significa niño pequeño en español y fue registrado por primera vez en el siglo XVII. Este fenómeno afecta los patrones climáticos, provocando sequías e inundaciones en distintas regiones.
Gracias a análisis constantes, los científicos han aprendido mucho sobre estos patrones climáticos. Deberían parecer fenómenos extraños, pero ya sabemos casi todo sobre ellos. Entonces, ¿dónde está el misterio? Resulta que, cuando los investigadores hicieron sus suposiciones y afirmaciones sobre el niño, se volvieron demasiado confiados en sus ideas. Modelos científicos indicaban que el bamboleo de la Tierra en el espacio causaba estos eventos impredecibles. Se afirmaba que los niveles variables de radiación solar afectan la intensidad de estos fenómenos. Los modelos insinuaban que los eventos pasados eran típicamente más débiles que los que experimentamos hoy en día. Recientemente, esta idea ha sido cuestionada y un elemento inesperado ha surgido para cambiar la narrativa. Los investigadores de conchas marinas creen que mapearon con precisión las transgresiones pasadas de eventos de El Niño. Pero un pequeño alijo de conchas sugería lo contrario. Al analizar una gran pila de conchas desechadas por pueblos indígenas del actual Perú, surgió una evidencia contundente, un registro climático. Científicos analizaban el oxígeno en las conchas y hallaron algo inquietante. No coincidían con los patrones que predecían los modelos usados por la comunidad. El análisis de las conchas mostró que el modelo y las conclusiones eran erróneos. El niño, al parecer, no tenía nada que ver con la radiación solar. Los investigadores descubrieron que se ha subestimado mucho el hielo y agua liberados por el derretimiento de glaciares. No solo se equivocaron sobre la causa, sino también sobre cuánto tiempo existían los El Niño. Las conchas marinas aclararon esto. Resulta que esta actividad ocurría en el Océano Pacífico hace 10.000 años y era frecuente e intensa en el Holoceno temprano. Número 6. Entrando en la lista de los 7 hallazgos arqueológicos más misteriosos de la Tierra, fue el Evangelio de las Suertes de María, un artefacto que sin duda encajaba en la lista. En algún momento, el libro tenía al menos 1500 años de antigüedad y contenía un evangelio indescifrable. Varios intentaron descifrar el código del antiguo manuscrito, pero todos fallaron. El libro estaba escrito en el siempre misterioso idioma copto-egipcio, que utiliza el alfabeto griego desde su descubrimiento. Se cree que, al igual que otros evangelios, este evangelio describe el nacimiento, la vida y la muerte del único hijo de María. Solo era una suposición, pues el idioma de los pasajes secretos era indescifrable. Con el tiempo, el Evangelio de los Sortes de María dejó de ser público, pero seguía siendo importante para algunos historiadores. Los historiadores estaban fascinados con este folleto y decidieron descubrir las verdades ocultas en sus páginas. En febrero de 2015, su esfuerzo finalmente dio frutos. El Evangelio, antes desconocido, ha sido descifrado y domina los titulares en línea. Los investigadores notaron que el Evangelio de las Suertes de María es único al traducir por primera vez la palabra copta para evangelio. Ellos pensaron que era solo una biografía, pero al analizarla se sorprendieron. Y una pregunta implacable: ¿el Evangelio de las Suertes de María trata sobre oráculos prohibidos? El párrafo inicial ciertamente engañó al lector. Decía lo siguiente, cita: el Evangelio de las Suertes de María, la madre del Señor Jesucristo, a quien Gabriel, el arcángel, le trajo la buena noticia. El que avance con todo su corazón obtendrá lo que busca, solo no seas de doble ánimo. Al descifrar el antiguo idioma, notaron que el Evangelio era más como una bola mágica de 8 que una historia de vida. Un predictor del futuro y ayudante para resolver problemas, ahora conocido como libro oráculo. Sus esfuerzos revelaron 37 preguntas con sus respuestas, mencionando poco a Jesús. El texto muy usado, al parecer, se utilizaba con fines de adivinación. Alguien que buscaba una respuesta a una pregunta que le rondaba la mente, pudo haber buscado a la persona que poseía este mismo manuscrito. Esa pregunta se haría y una selección aleatoria daría la solución. El adivino, dueño del libro, interpretaría los oráculos y explicaría la respuesta a quien enfrenta el problema. Cada uno de los 37 pasajes está escrito de manera vaga, dejando cada uno abierto a interpretación. El oráculo número 34, por ejemplo, dice: avanza de inmediato. Esto es de Dios, lo sabes. Has sufrido mucho por días, pero no te preocupes, llegaste al refugio de la victoria.
Dominando los textos hay varios escenarios de dificultad, violencia, sufrimiento y amenazas ocasionales. Aunque en el pasado existieron muchos libros Lot, hechos específicamente para predecir el futuro del usuario, este manuscrito era único por su evangelio de una sola palabra. El equipo nunca se ha encontrado con ningún otro libro Lot en los archivos que haya sido referido como Evangelio número 5. En las altas montañas del Atlas en Marruecos se encuentra Aramd, un pueblo de gran belleza natural y rica herencia cultural. Las montañas, pintorescas y serenas, también pueden ser hostiles y peligrosas. Sin embargo, es este mismo entorno el que ha sido hogar de los bereberes durante siglos, Idrein Drerin. La llaman con un término que significa montañas de montañas, un nombre apropiado para la imponente formación natural que se extiende por miles de kilómetros, culminando en una barrera impenetrable, tal como se ve hoy en día. Pero no son las montañas las que han tenido a la comunidad arqueológica en vilo durante más de 130 años. Es la colección de rocas sin origen aparente la que conforma el mismo montón sobre el que se construyó el pueblo de Aramd. A 13.000 pies de altura, el pueblo cuelga al borde de precipicios, equilibrándose sobre el enorme montón. Desafiando al destino sobre una falla tectónica, expertos durante décadas se maravillaron del gran montón de rocas y su misteriosa acumulación. Solo se ofrecían teorías en lugar de respuestas, como la idea de que el movimiento de un glaciar las depositó ahí. En 2014, científicos resolvieron que la acumulación se debió a actividad sísmica de hace 4.500 años. Mediante datación y análisis, se demostró que esa teoría era parcialmente correcta. Un glaciar pudo haber erosionado el acantilado, volviéndolo vulnerable al colapso tras 7.000 años ahora inestable y propenso a derrumbarse. Investigadores hallaron que un terremoto causó una gran avalancha de rocas en las montañas. Los escombros rodaron a la base de la montaña y se amontonaron creando un montículo. La falla tectónica cercana aportó más pruebas para respaldar esta idea. El geomorfólogo Felipe Hughes y sus colegas colaboraron para resolver el antiguo misterio. Al analizar la antigüedad de las rocas, hallaron berilio 10 isótopo, que surge cuando rayos cósmicos impactan cuarzo y rocas superficiales. Los niveles de este isótopo indican cuándo las rocas estuvieron expuestas al aire, revelando la formación del depósito. Determinar su antigüedad ayudó a los investigadores a rastrear registros e identificar desastres naturales, descubriendo así el terremoto de hace 4.500 años. La avalancha destructiva y el montón de rocas que ya no era un misterio ofrecieron el sitio perfecto para construir una aldea. Más allá de este antiguo elemento enigmático, hay aún más misterio en los alrededores, pues se han documentado varias enfermedades misteriosas entre quienes visitaron el lugar. Algunos dicen que la tierra está maldita. Número 4. Illinois fue hogar de Cahokia, famosa por su cultura y grandes montículos para viviendas, entierros y ceremonias. Unos 120 montículos cubrían 15 kilómetros cuadrados, albergando a una comunidad de agricultores, artesanos y astrónomos. Cahokia inició en el 700 después de Cristo y para 1050 después de Cristo ya era una metrópolis mayor que Londres o París. Pero solo 200 años después, toda la civilización desapareció inexplicablemente, dejando atrás únicamente las estructuras de tierra durante siglos. El destino de Cahokia seguía siendo un misterio, con teorías de desastres políticos o ambientales sin pruebas concretas a principios de 2020. El misterio se resolvió al examinar el lago Horseshoe cerca del centro, una característica antes ignorada por los expertos. El dragado del lago mostró que Cahokia sufría inundaciones frecuentes antes de fundarse, pero la amenaza disminuyó un tiempo, lo que permitió su desarrollo. Inesperadamente, alrededor del año 1200 después de Cristo, volvieron las inundaciones intensas. Los núcleos de sedimentos mostraron una gruesa capa de limo de una inundación tan severa que destruyó cultivos y hogares, obligando a evacuar a al menos 15.000 personas. El colapso no fue inmediato. Las inundaciones y otros problemas causaron el declive gradual de la civilización, hasta que los sobrevivientes se integraron en otras comunidades y Cahokia desapareció del registro histórico. Número 3.
En los libros no canónicos de 1 y 2 Macabeos, aprendemos sobre la revuelta de los Macabeos, un evento significativo detallado en el contexto bíblico sobre la Jerusalén antigua durante el período helenístico. En 1 Macabeos 1:33 se dice: fortificaron la ciudad de David con un gran muro y torres sólidas, convirtiéndola en su ciudadela. Historiadores que analizaron eventos bíblicos concluyeron que el pasaje se refiere a la construcción y establecimiento de la Acrópolis. Esta creación, símbolo de la opresión extranjera, se volvió el centro del conflicto. Durante la revuelta, un levantamiento judío contra el dominio seleucida y la influencia helenística fue liderado por Judas Macabeo y sus hermanos, quienes buscaban recuperar la libertad religiosa. La Acra recordaba la dominación extranjera y persecución religiosa. Su destrucción fue clave para restaurar la autonomía judía. La Acra, que significa fortaleza, fue fundada por el gobernante griego Antíoco Epífanes, líder del imperio seleucida, antes de ser capturada por Judas y posteriormente destruida. Este evento y victoria son el enfoque del festival judío Hanukkah, que conmemora la rededicación del segundo templo. Historiadores e intérpretes creían que la Acra existió y estaba en ruinas en un lugar desconocido, posiblemente bajo construcciones modernas. Su ubicación exacta sigue siendo debatida por académicos y arqueólogos. Se iniciaron excavaciones en Jerusalén para buscar la legendaria fortaleza y hallar evidencia. Durante años se creyó que ese fragmento perdido de la historia estaba en el sureste de la ciudad, cerca del Monte del Templo. Fragmentos de muros de fortificación, cerámica y otros artefactos sugerían esto, pero excavación tras excavación no se encontraron ruinas que lo confirmaran. El misterio sobre la ubicación de la Acra inquietó a los historiadores por más de un siglo, y cada intento fallido reducía las esperanzas de hallarla. Las dos fuentes sobre la Acra, el libro de los Macabeos y los escritos de Josefo Flavio, sugerían su ubicación dentro de la ciudad de David, pero no eran precisos. Tras perder la esperanza de hallar la Acra, arqueólogos israelíes lograron un avance en noviembre de 2015. La Autoridad de Antigüedades de Israel excava el estacionamiento Hivadi en Jerusalén desde 2005. En los años siguientes, más pistas mostraron una imagen muy distinta de dónde se estableció la fortaleza. En 2015, una década después de iniciar las excavaciones, se halló la Acra fuera de las murallas, en una colina estratégica con vista al valle poblado. Su ubicación permitía controlar todo el tráfico hacia el templo en el Monte del Templo. Las ruinas habían sido cubiertas con yeso una y otra vez durante mucho tiempo y solo volverían a emerger después de 10 años de cuidadoso raspado, desempolvado y eliminación de las capas generacionales que descansaban sobre ellas. Bajo la acumulación de vidas pasadas, yacían los restos de la torre fortificada, un muro imponente y un empinado terraplén defensivo. Al confirmar el hallazgo, los arqueólogos encontrarían monedas, jarras de vino, armas y las piedras de ballesta y puntas de flecha, que fueron lanzadas hace todos esos años por los asmoneos en su esfuerzo por conquistar Acre. Número 2. Palmira, la antigua ciudad de Las Palmas en el desierto sirio, fue un centro vital de comercio y cultura, y un oasis en las rutas de la seda entre Asia y Europa. Al integrar su cultura al Imperio Romano, luego logró independencia con la reina Zenobia y formó el Imperio de Palmira, anexando partes del Imperio Romano de Oriente. La arquitectura de la ciudad mostraba herencia mesopotámica, semítica, levantina, persa e islámica. A pesar de los extensos registros, dos preguntas desconcertaron durante mucho tiempo a los historiadores. ¿Cómo sobrevivieron 100.000 personas en el desierto? ¿Y por qué se construyó la ciudad allí? Investigadores noruegos y sirios resolvieron estos misterios al descubrir que la estepa árida fue verde en el pasado. Con depósitos de agua en Palmira y aldeas cercanas, estas comunidades recolectaban las 6 pulgadas de lluvia anual mediante canales para regar cultivos y asegurar alimentos. La ciudad se ubicó estratégicamente como alternativa a rutas fluviales grabadas por reinos con altos impuestos.
Persas o partos dominaban el este y romanos el oeste. Viajeros que evitaban altos impuestos fluviales cruzaban el desierto. Al notar esta tendencia, personas estratégicas establecieron Palmira como un centro comercial libre de impuestos y un lugar de descanso, contribuyendo significativamente a la prosperidad antigua. La solución a estos misterios convierte a Palmira en una pieza de historia transparente número 1. Hay un artefacto antiguo increíble y misterioso que se encuentra en el Museo Británico. Eso ahora es clave para una nueva tecnología muy sensible que podría ayudar a diagnosticar enfermedades y detectar riesgos biológicos en puntos de control. Todas estas características suenan demasiado específicas y mágicas para ser verdad, pero son las características que describe la revista Smithsonian. Por el secreto colorido de la copa de Laserkis romana. A simple vista, parece una copa de vidrio ornamentada, otra obra maestra romana que muestra una escena legendaria. Aquí, los detalles de oro entrelazados narran la historia del rey Licurgo, o Lisergio, de Tracia, atrapado entre vides implacables. Al descubrir esta copa, los arqueólogos encontraron de inmediato el misterio dentro de un misterio que se hizo evidente al instante. Inicialmente, la copa parece ser de color verde jade, especialmente cuando se ilumina desde el frente, pero cuando se ilumina desde atrás, ocurre algo realmente extraño. El color cambia, como si milagrosamente se volviera rojo carmesí, el tono de advertencia y del fluido que nos mantiene vivos. Este enigma desconcertó a los científicos por décadas. Tras mucha investigación, la copa de Licurgo fue entregada al Museo Británico en 1950, pero su historia no terminó ahí. El cáliz siguió siendo objeto de análisis e investigación durante los siguientes 40 años, mientras los expertos buscaban una explicación plausible de por qué su color cambia de la manera en que lo hace. Esa respuesta llegó en 1990. Investigadores en Inglaterra analizaron fragmentos rotos bajo el microscopio y descubrieron algo extraordinario y quizá aterrador. Los artesanos romanos fueron los pioneros de la nanotecnología. Los creadores de esta copa impregnaron el vidrio con astillas de plata y oro, mólidas hasta un tamaño de 50 nanómetros de diámetro. Esto es menos de una milésima del tamaño de un grano de sal. La mezcla era precisa e intencional, lo que muestra que los romanos sabían lo que hacían. Parece que las civilizaciones antiguas siempre han estado un paso adelante de nosotros. Ellos inventaron la nanotecnología más de 1000 años antes de que la ciencia moderna siquiera considerara el concepto. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.